Bueno, estamos con el doctor José Ramón Cosío. Doctor, pues cosas que pasan, ¿no? De hablar. Uy, ¿por dónde empezamos? Oye, estando con este frío que está haciendo a la vez que arde el clima, ¿no? Sí, creo que lo de ayer con la declaración de la presidenta después de la llamada es muy fuerte, es muy fuerte. Me parece muy importante lo que nos propones para que conversemos esta mañana, que tiene que ver, pues sí, con esta declaración donde dice la presidenta, se descarta. Le preguntaron de si ella descartaba alguna intervención de Estados Unidos. Digo, sí se descarta, porque estamos y seguiremos cooperando, colaborando. Pero ahí queda el tema, ahí queda una llamada que ella solicitó, que duró 15 minutos, porque habían declarado lo que habían declarado. Mira, yo creo que todos hemos visto que el presidente Trump tiene ahora sí que un estilo personal de negociar, de gobernar, como decía don Daniel Cosío Villegas. Y yo creo que el presidente lo que va haciendo, y lo vimos en Venezuela, es ir lanzando advertencias, amenazas, pero al mismo tiempo va abriendo vías de negociación. ¿Te acuerdas que después de la detención de Maduro y de Flores, dice el presidente, yo les pedí, yo les dije, yo les solicité de muchas formas que actuaran, que corrigieran, que se salieran? Y dice, y después de muchos intentos donde para que se lograra esto, no me hicieron caso y tuve que intervenir. Yo creo que es exactamente lo que está pasando. Y esto está concentrado, y es curioso, en el libro del propio presidente Trump sobre el arte de negociar. Creo que vale la pena leer el libro. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hace él están señaladas en ese libro. Yo creo que la gente dice, ¿yo para qué quiero ver un libro de una persona que hace negocios, que quebró, etcétera? No, yo creo que ahí hay estrategias centrales de su forma, ahora sí que de gobernar. Y él lo que va diciendo en el libro es, hay que ver un mundo general y luego hay que ver cómo se alcanza esa condición general a través de acciones particulares. Y de verdad que describe un procedimiento. Y yo creo que en buena medida su cabeza funciona a partir de los programas de trabajo que tiene. Entonces, la impresión que tengo es que le está diciendo a la presidenta Sheinbaum y al gobierno de México en general, a ver, yo quiero que cambies tu política, yo quiero mayor cooperación, yo quiero mayores detenciones. No voy a invadir de momento como resultado de la llamada, pero sí estoy advirtiéndote, señalándote, aquí hay varios verbos que podrían identificar esto, que en caso de que no acontezcan esas cosas, después te voy a decir, te lo estuve diciendo, te lo estuve pidiendo, te lo estuve solicitando. Como decimos en México, en buena onda, no me hiciste caso, entonces me siento legitimado para tomar esas acciones. No es que me parezca bien, simplemente estoy tratando de describir un fenómeno y como ayer dijo la presidenta, describir estos fenómenos no quiere decir que estemos pidiendo una intervención militar, porque luego todo se confunde y parece que cuando uno dice estas cosas, entonces usted quiere que... No, yo no quiero que invadan los Marines y que... No es eso, simplemente estamos describiendo un fenómeno. Entonces creo que el presidente lo que está haciendo es ir poniendo la pierna fuerte, dura, como se dice en el fútbol. ¿Para qué? Para que ir acorralando a la presidenta. Te pedí, te dije, lo que sea, y no cumpliste. Entonces, como no cumpliste, ahora voy a tomar algún tipo de acciones. Y la impresión, y esto es curioso, en todas las columnas y en todos los medios informativos desde la semana pasada, me parece que parte del dilema en el que está metido la presidenta Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum sabe, es una mujer bien informada, inteligente, con mucha experiencia política, que tiene un grupo enquistado en Morena de altísima corrupción y de personas financieras, delincuentes, que están vinculados con esos grupos de un lado. Y del otro lado tiene un presidente que le está solicitando unas intervenciones mayores contra no solo miembros de los cárteles, sino contra los financiadores, contra los lavadores de los dineros y contra los propios políticos. Esto me parece que ahora sí todo el mundo está viendo el dilema en el que se encuentra la presidenta. Si le hago caso al presidente Trump, pues entonces quiebro la estructura de poder que le permitió llegar al poder y que la sostiene. Si le hago caso a la estructura de poder o al mantenimiento, pues entonces voy a quebrar la relación con el presidente Trump, que va teniendo esta escalada, hasta ahora suave, el otro día en una forma que me pareció muy, muy dura contra la presidenta. Bueno, es una buena mujer, es una mujer lista, etcétera,
pero pues es una mujer que no manda nada en México. Eso fue el mensaje que me pareció durísimo, además con un sarcasmo que maneja muy bien y que ejerce muy bien en ese sentido el presidente Trump, más allá de si uno está de acuerdo o no con él. Entonces, creo que sí estamos en una condición donde la presidenta va a tener que decantarse por un lado. Cuando le empiecen a solicitar narcotraficantes más grandes, cuando le empiecen a solicitar operadores financieros, empresarios vinculados, y ya las redes que forman parte de los funcionarios de distintos niveles, de distintos estados, de distintas posiciones, que le empiecen a decir, quiero a ese, quiero a ese, quiero a ese, quiero que me investigue. Y algo que comentábamos tú y yo hace mucho tiempo, no están jugando a ciegas. ¿Por qué? Porque la presidenta Sheinbaum aceptó expulsar, tú y yo lo hemos platicado muchas veces, a 50 mexicanos del país que están en los Estados Unidos declarando en las fiscalías sin ningún mecanismo de protección, porque por la manera en que los mandamos no tienen ninguna red de protección. Entonces tiene 50 personas expulsadas, muchos de ellos sacados de la cárcel sin ningún tipo de juicio. Es una cosa tremenda. Y tienes un montón de personas extraditadas. Sin ningún tipo de juicio para expulsarlos. Para expulsarlos. Con juicios de naturaleza. Algunos con sentencia o lo que sea, pero digamos, estaban procesados de una otra manera. Procesados. Pero no había un juicio de extradición o una resolución judicial para expulsarlos del país. Entonces, de repente tienes 50 personas que supongo que estarán, como es parte del sistema estadounidense, diciendo, bueno, yo me quiero convertir en testigo colaborador, yo quiero ser testigo protegido, en fin, distintas maneras que tienen ellos de administrar estas cuestiones, declare y declare y declare y declare y declare. Y si nos fijamos, se han ido posponiendo todas las audiencias, porque me parece obvio que están recabando una cantidad de información. Y esta información, en un determinado momento, sí creo que se puede convertir en un arma muy poderosa contra el gobierno de México por decir, mire, no me diga que ese señor o que esa señora no hace lo que hace, porque yo aquí tengo la declaración de este señor que está en los Estados Unidos, que usted me mandó, no lo venimos a llevar como pasó con Álvarez Machay, no como parece con Maduro, usted me lo mandó. Y esta persona... A petición mía. A petición mía, pero usted subió en un avión, me lo subió y esas personas me los aterrizó en Nueva York. Entonces, por favor, no me diga que eso no existe, no me diga que esa cuenta no hay, no me diga que ese no es un lavado, no. ¿Por qué? Porque todo eso está documentado y yo creo que vamos a empezar a ver estas peticiones muy concretas, muy precisas sobre personas. Y ahí es donde me parece que el dilema. Y lo que observo yo es que el presidente, en ese estilo de negociación, que además lo ejerce y lo dice y no tiene ningún problema en comunicarlo, es... te estoy advirtiendo, te estoy señalando antes de que yo empiece a hacer algo. Y ese creo que es el dilema muy fuerte en el que la presidenta se va a poner. Este creo que es para mí la cuestión. Y no es algo que yo diga, me llamó la atención que en jueves, viernes, el fin de semana, ayer y hoy, una cantidad importante de columnistas, gente que sabe muchísimo de seguridad, está precisamente hablando de este enorme dilema. Y sí, ese es el dilema. Y ese es el dilema. Ese es el tema de temas. Y no puede decir, es que no son personas vinculadas. Señora, ese tema del que yo le estoy diciendo, 2 o 3 personas en los Estados Unidos ya declararon que es verdad. No me diga que no es verdad. ¿Por qué? Porque esta persona que usted me mandó o que extraditamos, cualquiera que sea la condición, dice que el día tanto, de tanto, de tanto, de tanto. Entonces es un problema de tiempo donde se está acercando esta misma condición. Ahora, algo que sí es bien interesante es cuál es, me parece, el trasfondo. Y creo que el trasfondo son 2. Uno, es el reposicionamiento, que también lo hemos hablado desde el programa de la Heritage Foundation, el programa de seguridad nacional que hace unos días se publicó en los Estados Unidos, que es la recolocación o la colocación de los Estados Unidos en este hemisferio. Y me parece que pasa por cuestiones de, bueno, no quieres que te ataque, no quieres que vuele los laboratorios, no quieres que haga operativos para extraer personas, bueno, pues entonces haz estas y estas acciones contra China, estas acciones contra Rusia, deja de tener estas relaciones internacionales y vete modelando. Es decir, no todo pasa por llevar personas fuera.
tampoco pasa por recrear la democracia mexicana. A Trump eso no le interesa, lo estamos viendo en Nicaragua. ¿Qué está pasando? Bueno, van soltando presos políticos de a poco y el régimen sigue teniendo las condiciones muy represivas que está teniendo. Entonces tampoco pensemos que porque Trump se va a empoderar más respecto a México, más allá de que no nos guste, eso va a significar un florecer de la democracia mexicana. Creo que no es una de sus variables. Sus variables son ciérrale o cierra las negociaciones, cierra tus relaciones con otros casos. Y algo que es como el elefante en el cuarto, de lo que no ha hablado la presidenta ni ha hablado Trump, es que estamos a 5 meses de empezar las negociaciones del TEMEC. Es decir, hay una, como dicen, una espada de Damocles que está ahí encima de todos nosotros, decir, bueno, si no quieres, entonces cuando veas en TEMEC, verás lo duro que es esto. Y ahí hay un punto que tú y yo conversamos también, que no tiene solo que ver con aranceles, sino que tiene que ver con todas las barreras no arancelarias. Y ese me parece que es un tema central. Aranceles significa, me mandas, pues te cobro una tasa de tanto con cuánto. ¿Te acuerdas? Cuando dijo Trump que se había comprometido a eliminar de forma inmediata las barreras no arancelarias, ahí quedó en un post, uno de los chorromil posts, ahí quedó, dicho así. Y entonces me parece que esto cobrará sentido. Barreras arancelarias es meterte directamente con la política regulatoria de México. Si México quiere tener ciertas calidades en el maíz o quiere tener en los fertilizantes, lo que sea, esas son las barreras no arancelarias. Si tiene ciertos límites a la inversión extranjera, a las transacciones, me parece que ahí va a venir una enorme presión de México. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que la conversación que de ayer, en la fotografía al menos, porque después estaba la duda de por qué el general secretario de la Defensa Nacional no estaba al menos en la imagen con la llamada del presidente Trump, cuando él parecía que estaba en Palacio Nacional, que es una imagen muy importante. Bueno, pero en las fotografías aparece el sector de Relaciones, el subsector de Relaciones y Omar García Harfuch. Nada más. Entonces uno entiende que si esas son las 3 personas que están invitadas a la mesa, pues entonces estás hablando de un problema de seguridad en este mismo momento. No está Marcelo Ebrard para que... No es el tema. Ahorita no es el tema aranceles, ahorita no es el tema de barreras. Ese me parece que se lo están reservando hacia esta situación. Y yo creo que se ha encontrado Estados Unidos una clave fundamental donde me parece, y lo digo con mucho respeto y además con mucho cuidado, me parece que ya atraparon a la presidenta Sheinbaum en el sentido... Ya atraparon a la presidenta Sheinbaum en el sentido del dilema. O me entregas a todas estas personas, o haces estas negociaciones, o rompes estas relaciones, o me quitas todas estas barreras, o empezaré a utilizar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para todos estos temas. Y hace rato que estabas entrevistando a Jesús desde Washington, me parece muy interesante lo que sea Jesús. El presidente Trump no se está fijando ni en la legalidad internacional ni en la legalidad nacional. En la internacional, porque el sistema de Naciones Unidas está en un proceso, no sé si de desmoronamiento o de transformación, eso lo veremos en el futuro, pero está ganando todos los juicios finalmente. ¿Por qué? Porque tiene un control extraordinariamente grande, no como resultado de su acción, sino como una política deliberada prácticamente desde el sexenio del presidente Reagan, en donde se han ido apoderando la derecha y ahora él como heredero de ese proceso, de prácticamente toda la judicatura federal estadounidense. Aquí está bien complicado. Complicado. Hace un momento la presidenta, y tenemos este fragmento de lo que ha dicho en su conferencia matutina en Palacio Nacional, dice que los adversarios no supieron qué decir ante la llamada que tuvo con el presidente Donald Trump. Déjame recuperar este fragmento y volvemos contigo. Vale la pena ver los periódicos de hoy, ¿no? Porque no supieron ni qué decir. Los que no están de acuerdo con nosotros, con la llamada de ayer, porque, repito, pues ellos esperaban que hubiera un problema para decir, ya ven, la presidenta no tiene la capacidad, Estados Unidos tiene que intervenir, que por cierto es muy importante decir, las intervenciones extranjeras, hay que ver la historia de México. Yo digo, la última vez que hubo una intervención de Estados Unidos en México se llevó la mitad del territorio.
La última vez que se paró una intervención de Estados Unidos en México fue en 1914, en plena Revolución Mexicana. La intervención francesa en México, pues no dejó nada más que guerra. México es un país libre, independiente y soberano, y bastante trabajo le ha costado al pueblo de México garantizar esa independencia y esa soberanía. Entonces, cualquier tema los mexicanos somos capaces de resolverlo. Y claro, nos coordinamos, colaboramos, tenemos relaciones con todo el mundo y buscamos la relación cultural, la relación educativa, la relación económica con bueno, todos ahí está los la países. presidenta. No supieron qué decir con la llamada que tuve. Mira, yo creo que aquí, y otra vez regresamos al problema de origen. La presidenta vuelve a hablar de adversarios. Tenemos un problema internacional, tenemos un problema con los Estados Unidos. Por un lado hace un llamado a la unidad nacional y por otro lado denomina a todo aquel que difiere su punto de vista adversario. La verdad es que si está tratando de convocar a un esfuerzo nacional, empezar diciendo, bueno, hay adversarios, pues me parece que no es una muy buena estrategia de comunicación. Creo que esta prédica que tenía el presidente López Obrador de los buenos, los malos, la presidenta la debía abandonar o la debía ajustar sencillamente porque si está diciéndonos convoquemos a México a un esfuerzo internacional, pues empezando esta diferenciación. Segundo, la presidenta habla de intervenciones militares, pero esto me parece que no es el problema de la intervención. No menciona los tratados de Bucareli, no menciona todas las formas de intervención, muchas o todas ellas reprobables, con la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, no menciona una enorme cantidad de cosas que es esto que llaman en los Estados Unidos el soft power. No necesitas utilizar balas, cañones y acorazados, ni la intervención, ni la expresión punitiva de Pershing, ni nada de esas cosas para saber que estás viviendo una intervención. Yo pregunto, ¿no es una intervención del gobierno de los Estados Unidos que aconteció en el sexenio de la presidenta Sheinbaum, mandar a 50 mexicanos expulsados a los Estados Unidos a petición del gobierno de los Estados Unidos? A mí me parece que esto es un elemento de intervención. Entonces está jugando la presidenta con una imagen militar que además algunas personas se la han comprado como si todo el ejercicio de intervención estadounidense fuera, insisto, con acorazados, balas, cañones, etcétera, cuando tienes unos muchísimos ejercicios de intervención que ella ha cedido. Entonces me parece que estamos jugando con dos imágenes. Regresar a la guerra del 47, regresar a la intervención francesa, regresar al bloqueo de Veracruz. Bueno, pues esas son formas históricas, pero hoy no necesitas absolutamente nada de eso para acceder. Tú no vas a ver que haya un despliegue de tropas en el territorio nacional. Lo que va a haber, que es lo que le está diciendo el presidente Trump, es que va a caerle un misil de un dron que ni siquiera vamos a poder detectar en un laboratorio o en una casa, o que va a haber una operación donde van a entrar y van a salir a una velocidad que no tenemos la capacidad militar, porque México no se ha armado para una guerra internacional, afortunadamente, en ese sentido. Entonces creo que es estar jugando con una imagen histórica que la verdad no es por ahí el caso. Y por otro lado, insisto, está un discurso de segundo plano, un discurso más oculto, que es todo lo que ha cedido ella para que no se dé esta condición de intervención. Ese me parece que es el asunto central. Entonces es, y lo digo con mucho cuidado, estar apelando a un patrioterismo histórico cuando las formas hoy de intervención, de relaciones, etcétera, son completamente distintas. Doctor José Ramón Cosío, seguiremos hablando de todo esto. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias y buen día. José Ramón Cosío.